La iglesia ideal. Primera de Tesalonicenses, 16 de febrero de 1969. Si tienen sus Biblias esta mañana, acompáñame por favor de nuevo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, al pasaje del cual tomaremos nuestro mensaje esta mañana. Como mencioné antes, vamos a continuar con la serie sobre la iglesia y hoy hablaremos sobre la iglesia ideal. Ya hemos hablado de varios aspectos de la iglesia, hemos tratado diferentes dimensiones de lo que es la iglesia, también hemos hablado de ciertas características de las personas dentro de la iglesia, y esta mañana vamos a continuar enfocándonos en la iglesia ideal. Primera de Tesalonicenses, del verso 1 al 10, que fue lo que leímos muy claramente en la palabra de Dios, el propósito principal de Dios al crear al ser humano fue tener un pueblo del cual él pudiera decir: yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Este ha sido siempre el plan general de Dios a lo largo de toda la escritura, llamar a un pueblo para su nombre. Ese pueblo fue Israel, al menos hasta realmente Mateo capítulo 12, cuando finalmente rechazaron al Mesías. Y después, en el capítulo 13, él presentó las parábolas acerca de la era de la iglesia, que fue instituida en Hechos capítulo 2. Dios ha estado constantemente llamando a un pueblo para su nombre, y lo sorprendente de la historia de la Biblia es cómo Dios siguió adelante con ese propósito de tener un pueblo para sí, a pesar de, primero, la caída de Adán, que corrompió el plan original, y luego, en segundo lugar, a pesar del pecado constante y el rechazo definitivo de Israel, lo cual llevó a Dios a volverse a lo que llamamos y lo que la Biblia llama la iglesia. A ese fracaso de Adán y al fracaso de Israel, Dios respondió formando el cuerpo de creyentes. Aún así, Dios seguía llamando a un pueblo que fuera suyo, y él pudiera ser su Dios. Y llegamos a Mateo 16, donde Cristo mismo dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como si dijera: sí, ya sé que Adán cayó, y sé que Israel rechazó, pero esta vez mi iglesia será edificada, y ni siquiera las puertas del infierno podrán detenerla. La iglesia es de Cristo. La iglesia en la tierra es, en realidad, una extensión visible de la vida de Cristo, porque solo es eso. Solo en la medida en que vivimos la vida de Cristo en nosotros es que somos realmente cristianos. La única forma de ser parte de la iglesia verdadera es ser vivificado con la misma vida de Cristo. Eso es exactamente lo que Cristo quiso decir cuando dijo: yo he venido para que tengan vida. Es lo que quiso decir Juan cuando escribió: el que tiene al Hijo tiene la vida. Es lo que Jesús expresó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única luz que tiene la verdadera iglesia es la vida de Cristo. Así que nosotros, como iglesia, la iglesia verdadera, y no hablo de paredes o edificios, sino de nosotros que conocemos a Cristo, somos una extensión de la vida de Cristo en este mundo. Y al mismo tiempo que somos una extensión de su vida, somos también sin duda alguna una extensión de su ministerio. Pero tristemente la mayoría de las iglesias están muy lejos de eso. Muchas son llamadas iglesias solo porque son edificios con ese nombre, pero nada más. Al estudiar este capítulo, quiero que nos hagamos varias preguntas, y este pasaje nos va a ayudar a responderlas. Primero, ¿cómo puede una iglesia ser una extensión de la vida de Cristo? Después, ¿cómo puede una iglesia despojarse de todo lo que no es esencial y convertirse exactamente en lo que Cristo quiso que fuera? Ni más ni menos. Y por último, ¿qué cualidades hacen que una iglesia sea una iglesia ideal? Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana a partir de este pasaje no es nuevo.
No hay nada que no hayan escuchado antes, pero este es el retrato del que la palabra de Dios presenta aquí como la imagen de la iglesia ideal, y creo que es crítico entenderlo, especialmente ahora que comenzamos un ministerio juntos. Ahora bien, puedes leer el libro de Efesios y ahí encontrarás la doctrina de la iglesia ideal, en el capítulo 4. Puedes ir al libro de Hechos y ver la historia de la iglesia ideal, pero nosotros vamos a ir a Tesalónica, donde vamos a ver la práctica de la iglesia ideal, es decir, cómo se vivía en la práctica, las cualidades que mostraban estos creyentes en Tesalónica y qué los hacían una iglesia ideal. En estos 10 versículos se nos presentan 5 cualidades de una iglesia ideal, y creo que al verlas entenderemos exactamente lo que Dios espera de nosotros como iglesia. La primera cualidad de esta iglesia es que era una iglesia salva, una iglesia verdaderamente convertida. Verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjense en esto, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es la clave, estar en Dios y en Cristo, significa ser salvos. Luego les dice, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Y ahora en el verso 3. Da gracias porque son una iglesia salva, teniendo presente sin cesar su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Verso 4. Conociendo, hermanos amados de Dios, su elección. Y verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción, como bien saben, cómo nos comportamos entre ustedes por amor a ustedes. ¿Te diste cuenta? Están presentes todas las personas de la Trinidad. Está Dios. Están en Cristo. Y el Evangelio llegó a ellos con poder y con el Espíritu Santo. Esto nos dice una cosa central sobre esta iglesia. Era una iglesia verdaderamente salva. Ahora, si quieres ver un poco más sobre esto, puedes ir a Hechos capítulo 17. Pablo está en un segundo viaje misionero cuando llega a Tesalónica, y es ahí donde guía a este grupo de personas a Cristo en un solo evento. Hechos 17, verso 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nota que no dice que ya había una iglesia allí, ¿verdad? Lo que había era una sinagoga de judíos. Verso 2. Y Pablo, según su costumbre, entró en ella. Ahora dime, ¿dónde predicó Pablo? En la sinagoga de los judíos. Esa era su costumbre. Y durante 3 sábados debatió con ellos, basándose en las Escrituras, y explicándoles y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada sobre el hecho de que los judíos tropiezan con la cruz? Que la cruz es un tropiezo para ellos. Hablamos de esto el domingo pasado por la noche, y es que ellos nunca pudieron entender por qué su rey, su Mesías, tenía que sufrir. Así que Pablo tenía que entrar a esos lugares y decirles que era necesario que Cristo padeciera. Ese era su mensaje, y que resucitó de entre los muertos, y que este Jesús que yo les predico es el Cristo. Ahora fíjense lo que pasó en el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Silas es el mismo que aparece como Silvano en Primera de Tesalonicenses. Y un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres principales. Tuvieron una cosecha tremenda en tan solo 3 sábados seguidos. Pablo estuvo ahí solamente 3 semanas, no más, quizá 2 semanas y 3 sábados. No estuvo mucho tiempo. Ahora regresa al libro de Tesalonicenses. En tan solo esas 3 semanas de ministerio hubo una reacción poderosa al Evangelio, y la clave de todo esto está en el verso 5.
Pablo dice: cuando pienso en nuestro tiempo con ustedes y veo lo que pasó, sé que el Evangelio no les llegó solo con palabras, sino ¿con qué? Con poder. Pablo acababa de estar allí, en su segundo viaje misionero, y Silas o Silvano, su otro nombre, estaba con él. No había pasado mucho tiempo desde que Pablo salió de Tesalónica hasta que escribió esta carta. Después de salir de ahí, Pablo fue a Berea, donde también tuvo muy buenos resultados, y luego, como se cuenta en el siguiente capítulo, fue a Atenas y luego a Corinto. Y fue ya en Corinto donde Pablo escribió esta carta porque había recibido noticias del testimonio genuino de fe de los tesalonicenses en tan poco tiempo. Timoteo llegó a Corinto a encontrarse con Pablo y le contó todo lo que los tesalonicenses habían hecho desde que fueron salvos. Entonces Pablo les escribe esta carta para regocijarse con ellos. Regresemos a la clave, otra vez en el verso 1. Él dice: la iglesia de los tesalonicenses en Dios, y más adelante, y en Cristo. Y como dice primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estar en Dios y en Cristo es tener comunión verdadera, ¿cierto? Esa es la iglesia salva. Aquí vemos una iglesia pura. El éxito de esta iglesia se basó, desde el principio, en el hecho de que era pura de principio a fin. Era una iglesia pura porque todas las partes vitales de esa iglesia, es decir, cada persona individual dentro de esa iglesia, estaban en unión vital con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, como lo vemos en el versículos 4 y 5. Esa es una iglesia salva. Parte del problema con muchas iglesias hoy en día es que cargan con tanto peso muerto que eso las está deteniendo. Hay eslabones rotos en la cadena, y si la iglesia no puede funcionar bien, pero esta iglesia fue una iglesia milagrosa, tuvo una historia increíble, tuvo un inicio poderoso y un ministerio igual de impresionante. ¿Por qué? Porque había pureza en el cuerpo mismo. Y te lo digo claramente, mientras haya personas dentro de una iglesia que no estén en unión vital con Jesucristo, son peso muerto. Una iglesia, para ser una iglesia milagrosa, tiene que ser una iglesia salva. Tiene que eliminar toda la escoria, tiene que purificarse al examinarse a sí misma. Por eso existe la disciplina en la iglesia. Por eso Pablo le repite a los corintios: si tienes peso muerto, sácalo, porque no puedes operar con eso adentro. Si alguien entre ustedes está enseñando otra doctrina distinta a la de Jesucristo y lo que eso implica, desháganse de él. Si alguien entre ustedes no está en unión vital con Jesucristo, no lo llamen miembro, no permitan que se involucre en lo que es esencial dentro de la iglesia, porque si no es una iglesia completamente salva, hay peso muerto, y el primer paso para ser una iglesia ideal es ser una iglesia salva. Así que les digo esta mañana lo mismo que dije el domingo pasado, por la mañana. Habrá muchas personas que creen que van a ser aceptadas por Dios, pero no lo serán. Como ya dijimos, muchos dirán: Señor, Señor, y Él les dirá: nunca los conocí. Y sé, al igual que tú, que ese es el problema de muchas iglesias hoy. Hay iglesias en las que sinceramente dudo que haya siquiera un puñado de personas realmente salvas. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque sé que la gran mayoría realmente conoce a Jesucristo. Tal vez hay algunos que no. Tal vez tú no estás en unión vital con Jesucristo. Te damos la bienvenida para que vengas y escuches acerca de Jesús, pero en realidad no formas parte del cuerpo de Cristo ni de su comunión, simplemente por entrar por estas puertas. Solo al conocer a Cristo puedes llegar a ser parte de su cuerpo, y solo entonces llegas a ser
parte de su iglesia. Y cuando una iglesia salva se purifica, cuando la iglesia se limpia a sí misma y vive como una iglesia verdaderamente salva, entonces tiene un impacto real en el mundo. Fíjense en lo que dice al final del versículo 1. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un detalle interesante. Si revisan sus Biblias, verán que la palabra sea o be en inglés está en cursivas o itálicas. Eso significa que no aparece en el texto original. Esta es una oración sin verbo. Ahora, cualquiera de ustedes que haya enseñado o sepa un poco de gramática, sabrá que no se puede tener una oración sin verbo, a menos que sea un tipo específico de oración, y ese tipo se llama una exclamación. Y si se puede tener una exclamación sin verbo, las usamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando le dices a alguien, más poder para ti, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Usa la palabra gracia en griego, charis, una palabra que él usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y también usa la palabra paz, en hebreo shalom, en griego eirene, que usa más de 40 veces. Entonces, lo que está diciendo es algo así como más gracia y más paz para ustedes. Es como decir, ya son salvos, ya van por el camino correcto, más poder para ustedes, más gracia, más paz. Si ya tienen algo, tengan más. Está reconociendo que, evidentemente, esta iglesia ya tiene gracia y paz porque están en Cristo, pero aún así les desea más. Y luego pasa a dar gracias a Dios por lo que realmente son. En el versículo 2 dice que da gracias por ellos, y en el versículo 3 explica por qué, y usa 3 palabras que son 3 grandes verdades de la vida cristiana. Es la triada cristiana que también aparece en 1 de Corintios 13, fe, amor y esperanza. Aquí aparecen en diferente orden, pero son las mismas 3 virtudes fundamentales de la vida cristiana. Esto es otra evidencia de que esta iglesia era una iglesia salva, porque Pablo menciona estas 3 cosas, y una vez más subraya que su esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. Y luego, cuando llegamos al versículo 4, encontramos una declaración muy interesante. Él dice que son elegidos de Dios, o como dice, su elección por parte de Dios. Ahora bien, la elección es un tema muy importante. Pablo está diciendo, esta es la iglesia verdadera, este es auténtico, esto es auténtico. Aquí no hay peso muerto, no hay eslabones rotos. Ustedes son realmente lo que dicen ser, los elegidos de Dios. El cuerpo de Cristo y la iglesia de Tesalónica son sinónimos. Es la iglesia verdadera donde cada miembro ha sido lavado por la sangre del Cordero. Cada miembro es puro, y el impacto que tenían en el mundo era impresionante, como veremos más adelante. Pero nota bien que es la elección de Dios lo que le da tanta seguridad a esta iglesia. Y recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8, cuando dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pedro les dijo a los creyentes reunidos en Ponto, Capadocia, Galacia, Asia Menor y Bitinia: ustedes son los elegidos según el previo conocimiento de Dios. Ahora bien, la palabra conocimiento previo, foreknowledge en inglés, es muy importante. No significa simplemente que Dios sabía de antemano, no significa eso en lo absoluto. Como explicamos la semana pasada,
La palabra conocer en la Biblia implica una relación de amor, ¿cierto? Así que, cuando Dios dice, a los que conocí de antemano, en realidad está diciendo a ustedes con quienes ya tenía una relación de amor predeterminada. Eso es en esencia lo que significa la elección. Pablo dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, como lo explica claramente. Por medio de una relación de amor predestinada, Dios nos llama a Él. Esta es la esencia del cristianismo. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre, y luego el hombre respondiendo y buscándolo de regreso. Tú podrías preguntar, ¿y cuándo ocurrió esa elección de la iglesia? Bueno, según Efesios 1:4, ocurrió antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo se cumplió? Se cumplió cuando Pablo fue a Tesalónica y predicó el Evangelio. Ve lo que dice en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en ustedes los que creen. En otras palabras, Él les dice, ustedes la recibieron y la creyeron, pero eso fue porque ya estaban predestinados a tener una relación de amor con Dios. ¿Qué iglesia tan maravillosa era esta? Una iglesia sin mancha, una iglesia salva, una iglesia escogida. La iglesia visible era la misma iglesia invisible. La iglesia que la gente podía ver era la verdadera iglesia. Era una iglesia verdaderamente salva. Y te voy a decir algo. Cuando la iglesia que se dice iglesia realmente es una iglesia verdadera, cuidado mundo, porque estás a punto de ser sacudido. Y luego, en el versículo 5, Pablo señala que la evidencia de su salvación fue el hecho de que el Evangelio les llegó con poder. Pablo dice, yo supe que ustedes eran los elegidos de Dios por la manera en que recibieron el Evangelio, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo predicó, Silas predicó, Timoteo predicó, y ellos la recibieron, la palabra de Dios. El Evangelio no viene solo en palabras, sino con poder. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice, verso 1, así que, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, proclamándoles el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La verdadera predicación apostólica es predicación con poder y en el Espíritu Santo, y eso es exactamente lo que Pablo dice en el versículo 5, con poder y con el Espíritu Santo. Estas personas no solo recibieron palabras, recibieron el poder mismo de Dios. No estaban nada más jugando con una nueva teología como los que se la pasaban filosofando en el aerópago. No, estaban explorando una nueva filosofía, estaban escuchando, creyendo y recibiendo a Cristo. Y ojo con esto, escuchar y creer no es suficiente si no hay recepción. ¿Recuerdas Mateo 13, la parábola del sembrador? La semilla que cayó en suelo pedregoso brotó por un tiempo, pero como no tenía raíz profunda, cuando vino el sol, es decir, las pruebas, se secó y murió. Eso es como los que oyen y aceptan superficialmente, pero nunca se unen vitalmente a Cristo, y cuando llega la adversidad se apartan y mueren espiritualmente.
Pablo dice que la palabra no les llegó con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Eso es lo mismo que dice en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En Primera de Corintios también dice que Cristo es el poder de Dios, y Cristo es el Evangelio, así que solo el poder de Dios salva. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, y es el Espíritu de Dios quien atrae al hombre al Padre. Ningún predicador puede llevar a nadie a Cristo por sí solo. El otro día hablaba con un tipo después de que 3 adolescentes borrachos chocaran contra mi auto. Fue un caso de choca y corre. Un policía llegó a tomar los datos y me senté en su patrulla. Me preguntó a qué me dedicaba y le dije que era predicador. Y me dijo, ¿a poco? ¿Cuántas almas has salvado? Y le contesté, ninguna. Y la verdad no espero salvar a ninguna. Él se sacó de onda y me dijo, ¿cómo que no? Y entonces le expliqué que ningún humano puede salvar a nadie. Ninguna palabra inteligente puede salvar a alguien. Solo el poder de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, puede llevar a alguien a la salvación. El Evangelio es dinamita del Espíritu Santo, por así decirlo. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Es dinamita suficiente para destruir ídolos, para hacerlos pedazos. Pero más que solo destruir, también construye. Porque dice, se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que no solo destruye, reconstruye. Es dinamita del Espíritu Santo que derriba los ídolos y forma un hombre nuevo desde los cimientos. Como dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si lees con cuidado el Nuevo Testamento, verás que el poder del Evangelio y el Espíritu Santo siempre van juntos. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está ligado al poder. Y fíjate que también en el versículo 5, Pablo dice que el mensaje llegó con plena certeza. Eso quiere decir que hablaron con valentía. Y luego agrega, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes por amor a ustedes. Está diciendo, llegamos, predicamos con poder y con valentía, y ustedes lo saben. No tenemos que explicarlo más, lo vieron con sus propios ojos. En verdad, esta era una iglesia salva. Habían escuchado el mensaje, recibido el mensaje y se habían unido vitalmente a Cristo. Eran uno solo como cuerpo de Cristo y como resultado estaban por impactar al mundo como nadie lo había hecho antes. Eran una iglesia verdaderamente salva. Pero también había otra gran cualidad. Eran una iglesia rendida. Mira el versículo 6. Y ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. Detente ahí. Se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. La palabra imitadores en griego es mimets, de donde viene nuestra palabra mímica o mimetizar. Pablo les está diciendo, nos imitaron. Y uno podría decir, oye Pablo, espérate tantito. Eso suena que te estás poniendo como ejemplo, y se supone que solo debemos seguir a Cristo. Sí, solemos decir eso. Tu problema es que estás siguiendo a los hombres. Deberías seguir solo a Cristo. Pero, ¿sabes qué? Para mucha gente, la única imagen de Cristo que tienen es la que tú y yo les mostramos. Así que, si ellos nos están imitando, tal vez el problema no es de ellos, sino de nosotros. Porque Pablo dice, la evidencia de su entrega a Dios es que ustedes nos están imitando a nosotros. Primero que nada, tienes que ser algo así como cristiano para querer eso. La verdad, no creo estar en posición de pedirle a nadie que me imite o me siga, pero Pablo sí lo hace. Mira, estos gentiles nunca habían conocido a Cristo, no sabían nada de él más que lo que Pablo les decía. Para ellos, Pablo era la personificación de Jesucristo, y lo único que podían hacer era imitar lo que Pablo era. Pero aquí está lo importante, se hicieron seguidores de nosotros y del Señor.
Fíjate que él pone la responsabilidad donde debe de estar. Está diciendo, síganme a mí porque yo sigo al Señor. Recuerda que en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y en Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios. Ahora fíjate en esta idea. Primero obsérvale el orden lógico. Él dice, síganme a mí porque yo sigo a Cristo y Cristo imita a Dios. ¿No es verdad que Dios se reveló plenamente en Cristo? ¿No es Cristo la imagen visible de Dios? ¿Y no se supone que yo debo de ser la imagen de Cristo? Entonces el orden lógico es correcto. Pablo les dice, ustedes me imitan a mí porque yo imito a Cristo, quien es la imagen perfecta de Dios. ¿Ves el orden lógico? Ellos estaban entregados a parecerse a Cristo. Por eso dice, de nosotros primero y luego del Señor, porque lógicamente primero los conocieron como una representación de Cristo. Esta es la cualidad de la iglesia ideal, la entrega a la semejanza con Cristo. Ahora creo que esta es la respuesta a la que Cristo oró en Juan 17 cuando dijo, que todos sean uno. Cristo oró por la unidad. ¿Y sabes cómo se logra la unidad? La unidad se logra siendo como Cristo. Cristo no está dividido, ¿verdad? Para nada. Cristo no piensa una cosa aquí y otra allá. No tiene ideas contradictorias ni está dividido. Cristo es unidad. ¿Recuerdas cuando en Mateo 12 los fariseos le dijeron, ¿lo haces por el poder de Satanás? Y Cristo respondió, un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Cristo es verdad total, siempre es verdad, nunca está dividido, y la unidad viene de que todos seamos como Cristo, que es uno. Alguien escribió, vivir arriba con los santos que amamos, oh sí, eso sería gloria, pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos, bueno, eso es otra historia. Y sabes que siempre andamos como peleando y buscando cómo lograr la unidad. Ayer, en nuestra movilización de hombres, fue un tiempo fantástico, realmente bendecido por Dios. La pasamos muy bien y todos hablaban de cómo lograr más unidad. ¿Ves? Todos pensábamos, tenemos que ser más amables aquí, tenemos que hacer esto, hacer aquello, poner bienvenidas, poner insignias. Y todo esto está muy bien, está excelente, pero ¿quieres saber cómo estar realmente unidos? Simplemente todos ser como Cristo. ¿Eso nos unirá? Tozer dijo algo así, si tengo 100 pianos y quiero afinarlos, si trato de afinarlos entre ellos, solo hago un desastre, pero dijo, si tomo un diapasón y afino todos con ese diapasón, entonces sí estarán afinados entre ellos. Y te digo algo, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando cada uno de nosotros se entrega a ser semejante a Cristo, entonces estaremos completamente unidos unos con otros. Esa era la característica de esta iglesia. Eran una iglesia entregada a ser semejante a Cristo. Y dices, ¿pero cómo es Cristo? Pues primero que nada es la personificación del amor, ¿no es cierto? ¿No lo es? Hay muchas otras cosas en él, pero él mismo dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La semejanza con Cristo es la clave para la unidad. Esta iglesia era una iglesia rendida a la semejanza de Cristo. Eran imitadores de Jesús. Por eso esta iglesia fue la iglesia ideal, porque era una iglesia salva y porque era una iglesia rendida. Ahora, los siguientes 3 puntos serán breves. Tercero, era una iglesia que sufría. Versículo 6 a la mitad. Recibieron la palabra con mucha tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Detente ahí. Dice que eran una iglesia que sufría porque recibían la palabra en medio de mucha tribulación. Para que veas eso, regresa a Hechos capítulo 17 y mira qué pasaron. Versículo 5, los judíos que no creyeron.
Esto después de que algunos creyeron en Tesalónica, llenos de envidia, juntaron a ciertos hombres malvados y alborotadores. ¿No te parece un lenguaje muy fuerte? Y reunieron una turba y pusieron para lidiar con esos cristianos. Es porque realmente algo estaba pasando. En ese tiempo, en Tesalónica, había solo 70,000 personas, y estos cristianos en cuestión de semanas habían puesto la ciudad de cabeza, la habían volteado completamente, y causó tanto revuelo que estos hombres se juntaran para hacer algo al respecto. Reunieron a una multitud, y alborotaron toda la ciudad, y atacaron la casa de Jasón, buscando sacarlos del pueblo. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernantes de la ciudad, gritando: «Estos que han trastornado al mundo entero también han venido acá». ¡Qué cumplido!, ¿no? Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y al oír esto, el pueblo y los gobernantes de la ciudad se alborotaron, pero después de que Jasón y los demás pagaron una fianza, los dejaron libres. Mira, una iglesia que es una iglesia salva y una iglesia que es una iglesia rendida, te lo digo, va a sufrir abusos del mundo. Y dijimos el domingo pasado algo que es cierto una y otra vez: la iglesia debe de ser la antagonista del mundo. Si no lo es, no es la iglesia ideal. Ahora, podrías decir: «Ay, pero odio la idea del sufrimiento». Pero pon atención a lo que dice el versículo 6. Recibieron la palabra en medio de mucha aflicción ¿con qué? Con gozo. ¿Con gozo? ¿Recibieron sufrimiento con gozo? Sí. ¿Recuerdas en Hechos 16? Antes de llegar a Tesalónica, Pablo y Silas tuvieron una pequeña experiencia en la cárcel. ¿Recuerdas qué pasó? Los metieron presos y a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Así que Pablo sí sabía lo que era sufrir con gozo, ¿verdad? En Juan 16:33 Cristo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y Pablo dijo: «Dad gracias en todo». Había un entrenador que tenía un letrero en su escritorio, un pequeño letrero que decía: «Alaba al Señor, pase lo que pase». Y, ¿sabes qué? Es un buen pensamiento. Alaba al Señor de todos modos. ¿Puedes recibir la aflicción con gozo igual que recibes la bendición con gozo? El mundo nunca va a tolerar una iglesia salva y rendida. Si la iglesia no incomoda al mundo, es por una de dos razones: o no es salva o no está rendida. Porque si es salva y rendida, va a ser como una espina clavada en el costado del mundo. Y ¿sabes algo? Las personas que forman parte de esa iglesia también son iguales. Si tú quieres saber qué tan parecido a Cristo realmente eres, te voy a dar un termómetro espiritual en este momento. Si de verdad quieres medir tu semejanza con Cristo, compárate con lo que estoy a punto de leerte. Voy a leértelo y luego te diré en dónde está. Compárate con esto y ahí podrás juzgar qué tanto te pareces a Cristo. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Ahora haz el examen. ¿El mundo te odia? ¿El mundo te rechaza de alguna manera? ¿O ya te has conformado tanto a este mundo que la diferencia entre tú y el mundo ya ni se nota? Ese pasaje fue Juan 15, 18 al 20, y Cristo les estaba diciendo a sus discípulos que se prepararan porque iban a sufrir. Un creyente que es salvo y rendido va a sufrir rechazo del mundo.
Mira a 11 de los primeros 12 apóstoles, fueron mártires. Ve los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. Satanás intentó borrar a la iglesia del mapa. ¿Y qué pasó? Mientras más cristianos mataba, más rápido crecía la iglesia. Siempre que la iglesia sufre, crece. Pero cuando la iglesia se mezcla con el mundo, no crece. Se detiene y muere en el acto. Satanás se dio cuenta de que los primeros 3 siglos de persecución solo hacían crecer más a la iglesia, así que cambió de estrategia. Decidió convertir al cristianismo en la religión oficial, en la moda, en lo aceptado. ¿Y qué pasó? La iglesia se fue al caño y no volvió a levantarse hasta que un hombre llamado Martín Lutero apareció, la sacó de ese estancamiento, seguido por hombres como Calvino, Zwinglio y Melanchthon. En Tesalónica la iglesia sufrió, era una iglesia salva, rendida y sufriente. Y en cuarto lugar, rápidamente, era una iglesia ganadora de almas. Versículo 7. De tal manera que fueron ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar donde se han extendido su fe en Dios, de modo que no necesitamos decir nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que fuimos recibidos por ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia ideal no solo es salva, rendida y sufriente, es una iglesia que impacta, que predica, que evangeliza, que transforma. La tarea principal de cualquier iglesia es esta: dar a conocer el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito, que la iglesia se reproduzca espiritualmente, que la comunidad de los escogidos por la cual Cristo murió para redimir, sea constantemente añadida y añadida, hasta que llegue a su plenitud. Ese es el propósito de la iglesia, y el tema central de la iglesia, ya sea la iglesia primitiva, la iglesia de hoy, Grace Community Church o cualquier otra iglesia, es siempre el mismo: evangelismo y expansión. Tú podrías decir, ¿y qué hay de la edificación? Bueno, el propósito de la edificación es el evangelismo. Enseñamos y entrenamos para que salgas y compartas el Evangelio de Cristo. El evangelismo es la meta final. Ahora observa el doble enfoque del evangelismo. Mira el versículo 7. De tal manera que fueron ejemplo. Eso habla del testimonio de una vida. El filósofo Heinrich Heine observó el cristianismo y dijo esto: muéstrame tu vida redimida, y entonces me sentiré inclinado a creer en tu Redentor. ¡Qué fuerte declaración sobre el cristianismo! Muéstrame tu vida redimida, y entonces creeré en tu Redentor. Pablo dijo que los cristianos de Tesalónica eran ejemplos. La palabra original significa modelos o patrones, como una plantilla que alguien pone para trazar alrededor. Pablo está diciendo, su vida fue literalmente el modelo de cómo debe vivir un cristiano. ¿Recuerdas cuando Pablo le dijo a Tito? En todo, preséntate como un ejemplo de buenas obras. Y a Timoteo le dijo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, y así sucesivamente. Una iglesia ganadora de almas es una iglesia donde la vida de los creyentes sirve como patrón para los demás. Con la forma misma en que vivimos, mostramos una imagen de Cristo al mundo. Pero observa ahora la segunda dimensión del testimonio, en el versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Ahí lo tienes. No solo es el testimonio de la vida, sino también la palabra del Evangelio. Ahora, quiero que veas esta palabra: ha sido divulgada. Es una palabra increíble. En griego es excheo, y de ahí viene nuestra palabra en inglés eco. Y lo que Pablo está diciendo aquí es impresionante. La palabra del Señor. ¿De quién es la palabra? ¿De la iglesia? ¿De los creyentes? No, es la palabra del Señor, ¿cierto? Y Pablo dice algo maravilloso. La palabra del Señor rebotó en ustedes, salió como un eco desde ustedes.
Ellos eran simplemente una caja de resonancia para la palabra del Señor. No la contaminaron, salió de ellos tan pura como cuando Dios la pronunció. Si tú te paras en una montaña y hablas, y el eco que regresa dice algo distinto a lo que tú dijiste, eso sería preocupante, ¿no? Salvación, rendición, sufrimiento, ganar almas y la segunda venida. Déjame decirte esto, esta iglesia, Grace Community Church, jamás será la iglesia ideal, la iglesia milagrosa, a menos que tú y yo como individuos seamos salvos, rendidos, dispuestos a sufrir si es necesario, ganadores de almas y esperemos con anhelo la segunda venida. Padre, esta mañana te damos gracias por la oportunidad de compartir estos pensamientos sencillos. Dios, te agradecemos por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque no tengo que pararme aquí a hablar solo de mis ideas. Qué ridículo sería eso, sino que puedo abrir tu palabra y compartir lo que tú has revelado por medio del Espíritu Santo, la verdadera y divina venida del cielo, verdad por la cual Pablo sufrió, verdad por la cual finalmente perdió la cabeza, tan preciosa le era que no le importó perderlo todo con tal de guardarla. Este tesoro que ha llegado a nosotros sobre esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, haz que se convierta en el modelo para nuestra iglesia. Pero, Dios, más allá de eso, esta iglesia jamás será nada hasta que cada individuo sea lo que tú quieres que sea. Y ahora, con nuestros rostros inclinados y mientras en un momento cantamos un himno, antes de hacerlo queremos darte esta oportunidad de examinar tu propia vida. Si estás aquí esta mañana y al examinar tu corazón te das cuenta que no eres salvo, que no conoces verdaderamente a Jesucristo en una relación personal y viva, ahí mismo donde estás sentado puedes invitarlo a entrar. Si quieres ser parte de este poderoso mover de la Iglesia de Jesucristo en esta época, puedes hacerlo ahora mismo, recibiendo a Cristo. Pídele que entre a tu vida, que perdone tus pecados, que sea tu Salvador. Hazlo ahora, justo donde estás sentado. ¿Y tú, cristiano, estás realmente rendido a ser como Cristo? ¿O estás ocupado tratando de adaptarte a los demás, en lugar de buscar parecerte a Jesús? Si hoy quieres rendirte verdaderamente a la semejanza de Cristo, ¿por qué no se lo dices al Señor? ¿Por qué no hablas con Él en este momento? Amén.